Hola, hola mi querido Aries y bienvenidos nuevamente a mi canal como siempre. Gracias por estar aquí, cariño, gracias por tu amor, gracias por todo tu apoyo. Hoy vamos a tener tu lectura y esta lectura es especial porque es una lectura para todo el año 2023. Vamos a ver cómo van a estar esas energías, así que vamos a ver mes por mes cómo se va a ir desenvolviendo tu año. Recuerda que de forma general, no es para nadie en específico, puede que resuene contigo y puede que haya algo que no resuene. Lo que no resuene, como siempre, déjalo ir al universo. Ahora, si te gusta y te resuena, por supuesto, le puedes dar like, dedito arriba y no olvides compartirla con tus amistades. Si eres nuevo o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tu sol, luna, ascendente, Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí. Bienvenida, bienvenido. Si te gusta el video ya sabes qué hacer. Suscríbete y activa esa campanita y así te van a llegar mis videos que son de forma semanal y sobre todo son gratuitos. Ahora sin más, Aries, envíame esas maravillosas energías hacia acá. Vamos a comenzar con los primeros 4 meses del año. Vamos a empezar sacando los primeros 4 meses. Vamos a ver esas energías con la clarificación. Ok, aquí tenemos los primeros 4 meses. Vamos a comenzar con el mes de enero. Y en el mes de enero llega la justicia, Aries. La justicia, puedes tener algún tipo de situación algún tipo de situación de que tengas legal, algo como que siento que vas a empezar el año en orden, como que vas a empezar el año con el pie derecho, como que te veo organizándote, te veo como que centrado en lo que estés haciendo en tu vida, te veo equilibrando las cosas, así que me parece muy bien para ti. Si eres de los Aries que está esperando algún caso legal, algún tipo de situación, algún tipo de resolución, pues bueno, el mes de enero para ti va a ser muy importante, muy satisfactorio en ese sentido. Y no quiere decir que todo vaya a ser a tu favor, pero sí te puedo decir que vas a estar muy complacido con el resultado. Ahora, vamos a ver 2 cartas más. A ver, vamos a aclarar un poquito más para ti, Aries. Tenemos acá un 9 de espadas y tenemos acá un rey de espadas. Bueno, acá lo que está sucediendo en tu vida es algo, se aclara una situación que te tiene muy preocupado, muy estresado, muy tenso, algo que te tiene como que te quita el sueño, es lo que puedo sentir aquí. Aquí siento que algo te quita el sueño y te tiene muy ansioso. En ocasiones te sientes hasta como bastante deprimido, deprimida porque quieres que esa situación se aclare por fin. Pero fíjate que tienes acá este rey de espadas y me dice acá que todo va a salir bien, que en el mes de enero tú vas a retomar el control, mi querido Aries. Así que ahí lo tienes, llega la justicia en el mes de enero. Vamos a ver el mes de febrero, cómo viene el mes de febrero. Tienes la carta de la luna. Bueno, en el mes de febrero vas a tener una energía donde vas a empezar a ver cambios en tu entorno, vas a empezar a ver cosas que quizás en otro momento no veías, quizás empieces a aclarar como que tu mente un poquito más. Acá siento que al mes de febrero vas a llegar todavía con un poquito confundido con las cosas que tienes en tu mente, pero acá empiezan a aclararse. ¿Por qué? Porque vas a empezar a dejar de pensar o dejar de escuchar todo lo que te dice todo el mundo y vas a concentrarte en qué es lo que te dice tu intuición. Y acá te digo, acá en el mes de febrero podrían aclararse cosas para ti, cosas que estaban ocultas, verdades que pueden salir a la luz. Así que ahí lo tienes, pero vamos a ver 2 cartas más para ti. Vamos a ver, Aries. Y aquí tenemos un 6 de oros y tenemos acá un rey de copas. Bueno, acá te digo, todo lo que tiene que ver con el amor, con los sentimientos, con las relaciones, siento que como que algo se aclara para ti, pero además podría llegar alguien a tu vida que va a estarte dando lo mismo que tú estás buscando. Es decir, lo mismo que tú eres capaz de dar, te vas a encontrar a alguien que lo va a hacer. Si estás en una relación de pareja en estos momentos, siento que la relación va a estar fluyendo, van a estar muy conectados en materia de amor. Siento como que esta persona que está a tu lado es alguien que te va a estar como apoyando, te va a estar
va a estar muy enfocado en tus necesidades y siento que tú vas a estar haciendo lo mismo a cambio si estamos hablando en materia de pareja. Podrías conocer a alguien que, como te digo, está listo o lista para dar y recibir lo mismo que tú estás buscando. Así que ahí lo tienes. Podría ser de los signos de agua, de los signos de tierra, pues el Cáncer, Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo, Capricornio, tomarlo en tu caso como resuene, pero sí veo como cambios, veo como cambios positivos a tu favor. Siento como que tú vas a estar muy conectado con esa parte sensible, con esa parte nostálgica. Te puedo decir también que si estamos hablando en materia de economía, en materia de empresa, te puedo decir que de igual manera siento que podría llegar para ti buenos resultados en ese sentido. Siento que es como que vas a estar ganando lo que tú estás buscando. Es decir, si tú estás en estos momentos buscando un aumento, si en estos momentos estás buscando una remuneración, siento como que las cosas te van a ir muy bien por esa parte. Podrías, fíjate, irte por tu cuenta, podrías adquirir un negocio propio, podrías adquirir un liderazgo, tomarlo en tu caso como te resuene, pero si tienes buenas perspectivas para tu mes de febrero. Ahora vamos a ver para el mes de marzo. Mes de marzo te llega una torre, ok. Cuando te llega una torre es algo que va a suceder, algo que tú no puedes controlar, algo que vas a estar muy entretenido, enfocado, pensando en algo específicamente y de momento suena ese teléfono, te dan una noticia, boom, y todo como que el tiempo se para en ese momento y dices, ¿qué es lo que pasó? Bueno, eso te va a estar sucediendo para el mes de marzo. Vamos a ver de qué se trata esa torre. Vamos a ver, Aries. Ok, tenemos acá un 4 de copas y tenemos acá un 4 de espadas. Bueno, esta torre podrías tener algún tipo de noticia quizás de algo o alguien que está lejos de ti. Acá siento como que eh, podría ser que te enteres que alguien muy querido para ti está quizás, no sé, en cama, alguien que no es que sea, no necesariamente tiene que ser algo grave, sino como que puedo sentir que te vas a sentir quizás frustrado, triste porque no vas a poder ir a ver a esta persona o te voy a ver muy preocupado, muy preocupada por esa situación. Así que ahí lo tienes, mi querido Aries, podrías recibir una noticia que podría como que sacarte un poquito de tu enfoque y vas a darte cuenta que hay cosas mucho más importantes que quizás en lo que te estabas enfocado en ese momento. Ahora vamos a ver en el mes de abril te llega la rueda de la fortuna. Así que siento que después de la tormenta siempre llega la calma en este sentido. Acá te puedes sacar algo de paso, como que algo que te va a desajustar emocionalmente. Puedo sentir que es la noticia que puedes recibir acá en el mes de marzo, pero acá el universo quiere premiarte, quiere tener esa, ¿cómo decirte? Esa amabilidad contigo, mi querido Aries, y siento como que para este mes de abril vas a recibir una buena noticia, vas a recibir quizás algo como que la suerte va a estar de tu lado. Te puedo decir que algo puede girar totalmente. Vamos a decir, podrías jugarte un numerito, podrían regalarte algo, podría llegar algo a ti por pura suerte que va a estar llegando para el mes de abril. Así que la suerte está de tu lado en el mes de abril, así que abre tu mente, ¿ok? Para recibir toda esa energía. Vamos a ver dos cartas más. Y dice que acá tenemos un sota de copas y tenemos acá un 4 de bastos. Bueno, te digo, acá podría venir. Lo que va a pasar en tu vida en el mes de abril es algo que te va a hacer celebrar la vida. Quizás llegue un nuevo comienzo, quizás te vas a sentir como con una nueva oportunidad que puede llegar a tu vida. Y es una nueva oportunidad. Puede ser romántica, puede ser alguien nuevo que llegue a tu vida, que puede ser más joven que tú o tú más joven que esa persona. Tómalo en tu caso como te resuene, pero prepárate, mi querido Aries, que llega la suerte, llega el regalito del universo para ti. Ahora vamos a ver los próximos 4 meses. Vamos a ver los meses de mayo, junio, julio y agosto, cómo van a estar esas energías. Ok, envíame esas energías hacia acá, Aries. Vamos a ver.
Ok, vamos a ver. Ok, vamos con el mes de mayo y el mes de mayo llega el emperador. Ok, ya para el mes de mayo, mi querido Aries, te vas a sentir como que, bueno, es el momento de organizarse, es el momento de sacar toda esa energía, toda esa fuerza, toda esa seguridad en ti mismo. Vas a sentirte ya más en control de la situación, te vas a sentir como que vas a estar siendo capaz para este mes, para este tiempo del año, el tiempo de mayo aproximadamente, te vas a sentir capaz de resolver tus problemas, sobre todo lo que tiene que ver con problemas materiales. Así que llega el momento de la organización para ti. Vamos a sacar 2 cartas más. Vas a estar como que te vas a sentir independiente, te vas a sentir seguro, sobre todo en la parte de la economía. Vamos a ver acá, quizás tiene que ver con esta rueda de la fortuna. Tenemos acá un caballero, por supuesto, tenemos un caballero de bastos y tenemos acá un sota de oros. Así que fíjate, en el mes de mayo van a llegar para ti nuevas oportunidades, quizás van a ser nuevas oportunidades de empleo, quizás nuevas oportunidades de trabajo, es decir, de algún tipo de promoción que puedas tener en tu trabajo, algún tipo de cambio que pueda haber, algo que va a hacer que tu estatus monetario suba. Siento como que vas a tener muy buenas noticias de dinero que te van a dar a ti esa, como que te vas a reconectar contigo, como que te vas a sentir importante, como que vas a recuperar esa confidencia en ti, vas a recuperar esa seguridad en ti, vas a sentir que vas a empezar a disfrutarte más las cosas, lejos de estar con tanta tensión de las cosas que están pasando en tu entorno. Así que va a ser un mes muy bueno para ti, el mes de mayo. Vamos para el mes de junio. ¿Qué dice junio? Junio tenemos la carta del mundo. En el mes de junio algo sucede, ¿ok? Vas a hacer algo, vas a completar una situación, algo que te va a hacer a ti como llegar a una meta, básicamente. Vas a cumplir con algo muy deseado, algo que realmente por lo que has trabajado duro, y siento que a partir del mes de junio tu vida cambia, da un giro y empiezas a sentirte más seguro, más confiado, más pleno, te vas a sentir más en control de tu vida. Así que llega la plenitud para ti en el mes de junio. Vamos a ver acá 2 cartas más. Tenemos acá un 10 de espadas y tenemos acá un 3 de espadas. Ok, todo eso que te preocupa, todo eso que te mantiene así como que con esa tensión, con esa preocupación, con esa... hay algo que no te deja avanzar, pero que además te tiene como que muy frustrado. Esa frustración, esa situación es como que llega a su fin porque tienes este 10 de espadas y me dice que en el mes de junio tú finalmente llegas a un cierre de ciclo en tu vida. Y vas a llegar a un cierre de ciclo donde te vas a levantar, te vas a sacudir, vas por lo que tú quieres, y eso que tú quieres vas a estarlo cumpliendo porque tienes la carta del mundo que me dice que una vez que tú cumplas con eso tan importante para ti, tu vida cambia por completo y vas a ser una persona totalmente diferente, mi querido Aries. Ahora, vámonos con el mes de julio. En el mes de julio tenemos la carta de la fuerza. Ya para el mes de julio tú te sientes como una persona más madura, con mucho más valor, con mucha más energía. Te vas a sentir como que ya no estás pensando de una manera tan infantil o no estás pensando de una manera tan inmadura. Por el contrario, vas a sentir como que has crecido. Te vas a dar cuenta que has crecido, que has como que es, para el mes de julio tú vas a sentir como que vas a usar más tu mente, vas a estar más pendiente a cada paso que des, vas a ser más exquisito, más cuidadoso con todo lo que hagas. Es decir, que vas a poner en marcha tus aprendizajes. Ahora vamos a sacar 2 cartas más para ti. Vamos a ver. Tenemos acá un 9 de bastos y tenemos acá un 2 de copas. Fíjate, esa energía que tú vas a tener de la fuerza acá, yo te puedo decir que
En este caso podemos estar hablando de algo que tiene que ver con quizás una asociación, podría tener también que ver con una relación donde quizás las cosas han sido difíciles con esa persona, donde te ha tocado a ti ser perseverante, ser persistente, poner lo mejor de ti y sacar de donde no hay para poder mantener la situación. Pero fíjate que en ese caso siento como que esa situación podría tener un final feliz, porque podrías, lejos de terminar una situación o una relación, aquí me dice que podría como podrían llevar ustedes la relación a un nivel superior. Así que fíjate que tu inteligencia y tu sabiduría te va a hacer a ti dar los pasos requeridos para poder manejar la situación. Así que ahí lo tienen. Ahora vamos a ver en el mes de agosto. ¿Qué dice el mes de agosto? Y llega el mago. Ok, Aries, en el mes de agosto, fíjate lo que te voy a decir, tu mente tiene que estar mucho, mucho más abierta, mucho más como tienes que creer lo que tú quieres, tienes que creer en lo que tú quieres, tienes que visualizarte dónde tú quieres estar, ¿ok? Porque fíjate que vas a estar, el universo te va a dar todas las armas para que tú puedas, yo te podría decir que te enfoques, que saques toda esa creatividad que tienes dentro de ti, porque fíjate que para este mes de agosto el universo te va a estar como que dando la oportunidad de que tú como que visualices dónde tú quieres estar, mi querido Aries, ¿ok? Todo está en ti, todo está dentro de ti, tú tienes que sacar tienes que enfocarte, tienes que poner lo mejor de ti, tienes que visualizarte, tienes que creerlo para que así pueda ser. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver, dos cartas más para ti. Vamos a ver, Aries, dos cartas más. Tenemos acá un 10 de oros y tenemos un 2 de bastos. Bueno, ¿qué quiere Aries? Aries quiere algo que sea obstaculizado, algo que como que ya lo dabas quizás por perdido, como que ya estabas esperando por algún tipo de resultado de algo y ya te habías ya tirado la toalla, es lo que puedo sentir. Sin embargo, para el mes de agosto, fíjate, tienes que estar listo o lista para todas las oportunidades que vienen para ti. Fíjate que tienes acá ese 10 de oro que te está diciendo que va a ser un mes excelente de oportunidades donde las puertas se abren, pero eso depende mucho de ti también, de tu actitud, de cómo tú vas a aprovechar esa energía que vas a estar recibiendo, mi querido Aries. Así que llega economía, llegan oportunidades, llega dinero y todo eso te va a llegar porque el universo quiere que así sea, así que ábrete a recibir. Acuérdate, muy importante, tu mes de agosto. Ahora vámonos con el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Vamos a ver qué nos traen estos meses para mi querido Aries. Ok, Aries, envíame esas energías hacia acá. Ok, vamos a ver cómo cerramos el año y vámonos con el mes de septiembre y dice que llega la suma sacerdotisa. Ok, en el mes de septiembre la suma sacerdotisa te dice que tienes que estar muy conectado con tu intuición. Es decir, cuando haya algo que te preocupa, hay algo en lo que te tiene incómodo, hay algo que tú, por ejemplo, algún tipo de gestión o algún tipo de decisión que tienes que tomar, deja de estar preguntándole a todo el mundo, deja de estar mirando para el lado, qué es lo que hizo aquel, qué es lo que hizo el otro. No, cree en tu intuición. Lo que te diga tu intuición en ese momento es lo que tú vas a hacer, mi querido Aries. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de escuchar todo lo que nos dicen todas las personas y lo que nos hacemos es un 8. Y recuerda que no podemos copiar la vida de otra persona y no todos los casos son iguales. Así que cuando te sientas confuso, cuando sientas que tienes muchas ideas o muchas opciones frente de ti, respira profundo.
y concéntrate y cree en eso que te está llegando a la mente en ese momento, que es tu intuición que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Pero además de eso, va a ser un mes donde podrías estar descifrando cosas en tu entorno, cosas secretos pueden salir a la luz para ti. Y además de eso también es un excelente mes para darle rienda suelta a tu imaginación, a prepararte, a estudiar, a abrir tus conocimientos. Si quieres expandir tus conocimientos, si quieres crecer un poquito más profesionalmente, es un excelente momento para ti, mi querido Aries. Pero ahora vamos a sacar 2 cartas más para ti. Tenemos acá un 8 de espadas y tenemos acá un 6 de bastos, como te digo. Cuando tengas todas esas dudas, cuando te sientas que qué hago, para dónde cojo y porque fulano me dijo y porque aquel me dijo, no. Deja de estar en esa posición. Recuerda, cree en tu intuición, concéntrate y conecta contigo y el triunfo será tuyo, el reconocimiento será tuyo, el éxito será tuyo. Así que ahí lo tienes, mi querido Aries. Cree en ti. Tú eres mucho más grande de lo que tú te imaginas. Tienes un potencial increíble, mi querido Aries. Así que ahí lo tienes. Ahora, vámonos con el mes de octubre. Octubre llega la emperatriz. En el mes de octubre, si tomaste una buena decisión acá, si te guiaste por ese instinto tuyo, te puedo decir que eso te va a llevar a donde tú quieres estar. Acá me dice que el mes de octubre para ti va a ser un mes muy fértil, va a ser un mes abundante, va a ser un mes donde tu creatividad va a dar sus frutos. Acá siento como que te vas a sentir en lo máximo. Te puedo decir, podrías darle... podrías, no sé, como empezar tu propio negocio, podrías estar trabajando en algo y ya anunciarlo, sacarlo a la luz pública como que estaba trabajando en este proyecto, este es mi proyecto, como que te veo anunciando algo nuevo en tu vida. Eso nuevo también podría ser un embarazo, podría ser que alguien que está cerca de ti también podría estar en embarazo, o seas tú, mi querido Aries, tómalo en tu caso como resuene, pero sí, la fertilidad va a estar ahí, la abundancia, la creatividad. Va a ser un mes excelente para ti, un mes maravilloso, así que apúntate ese mes también, mes de octubre para Aries va a ser espectacular. Tienes muchas opciones, va a ser un año muy intenso para ti, pero vas a tener muchas cosas buenas que vienen, así que ahí lo tienes. Así que vamos a sacar acá 3 de copas y tenemos un 6 de espadas. Así que, como te digo, el mes de octubre para ti, en el mes de octubre quedan cosas atrás. Es decir, te vas a enfocar en lo que realmente tú quieres. Vas a dejar los conflictos, vas a dejar los obstáculos. Es como que vas a decir, está bueno ya, no quiero escuchar a más nadie, quiero irme, quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y eso te va a llevar a ti a estar celebrando la vida, a estar celebrando tus logros y tus éxitos. Abre tu mente, socializa también, mi querido Aries, porque a través de esas personas que puedes estar conociendo se te podrían abrir muchas puertas, ¿ok? Así que vámonos con el mes de noviembre. En noviembre llega la templanza. En noviembre vas a respirar profundo, te vas a sentir como que wow, lo logré finalmente, te vas a sentir en equilibrio, te vas a sentir en armonía, te vas a sentir balanceado, vas a sentir que tienes el control de tu vida, mi querido Aries, y te vas a sentir espectacularmente fabuloso. Vamos a sacarte 2 cartas más. Tenemos acá un caballero de espadas y tenemos acá una reina de copas. Fíjate, esa armonía, ese balance tiene mucho que ver para ti con tu familia. Sobre todo puede ser con una figura materna. Podríamos estar hablando también de algún tipo de hermano, hermana, tómalo en tu caso como resuene. Algún tipo de diferencia que se pueden estar aclarando para este mes de noviembre. Es como que las cosas vuelven a tomar su nivel, como que las cosas se van a aclarar, como que quizás esa persona, esa figura materna podría intervenir y poner su lado el amor, poner el amor por medio de esta situación que podría estarse aclarando contigo y alguien más en este mes de noviembre. Así que va a ser un mes donde retomas el control, retomas la paz, retomas la armonía, sobre todo en el ambiente familiar. Así que ahí lo tienes, mi querido Aries. Ahora vámonos con diciembre. Vamos a ver qué nos trae diciembre. Y diciembre te trae al diablito, ¿ok? Bueno, en diciembre te dice que va a ser un mes donde tú vas a estar
recapitulando todo lo que has hecho muchas cosas, has alcanzado muchas cosas, pero quizás vas a estar como que muy obsesivo, vas a estar quizás presumiendo demasiado, quizás estés un poco... te puedo sentir esa pasión, esa energía como muy fuerte que vas a estar teniendo en este mes de diciembre. Y aquí me dice que tienes que tener cuidado con las adicciones, puedes tener que tener cuidado con las obsesiones, quizás con la obsesión por la parte material, por conseguir cosas, por alcanzar cosas, por llegar más pronto de lo que tienes que llegar, puedes tener obsesiones con alguien específicamente en materia de parejas, así que cuidado con todo eso, mi querido Aries, y vamos a sacar 2 cartas para ti, vamos a ver. Tenemos acá un 4 de oros y tenemos acá un 9 de oro. Como te digo, acá siento obsesión y una obsesión muy material. Acá hay una obsesión muy material. Siento como que vas a estar en el mes de diciembre desesperado quizás por hacer dinero o por ahorrar algún tipo de dinero, por hacer algún tipo de inversión, vas a querer llegar más pronto de lo que te toca, es lo que puedo sentir. Y eso te puede traer problemas, te puede meter en problemas, cuidadito con estar aceptando cosas ilícitas, negocios ilícitos, como que para hacerte llegar más pronto de lo que te toca, mi querido Aries. Así que cuidadito con todo ese tipo de situación porque te puede ir un poco mal o bastante mal. Y ahí te dice las cartas. Así que, ¿qué más te puedo decir, Aries, que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes. Activa esa campanita si eres nuevo. Yo te envío todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas mis bendiciones, deseándote un excelente, fabuloso, maravilloso, próspero año nuevo, lleno de salud, lleno de bendiciones y lleno de muchísima prosperidad para ti y para todos los tuyos. Bendiciones de tu gitana. Chao.